Bien, ahora saludamos al doctor Antonio Salgado. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Buenas Gustavo? noches. Gracias por la invitación, muy Hola. amable. Hola, Néstor. ¿Cómo ¿Cómo anda? ¿Bien? estás? Siempre te llamamos en las cuestiones de Los emergencias despelotes. sanitarias Sí. y las aclaraciones. Hay un caso ahí que es la denuncia que hace un salteño y que abre un proceso judicial sobre la vacuna AstraZeneca y las condiciones de salud que la ha tenido después del año 2020 y que, según la fundamentación que dan él en su presentación y sus abogados, que esto derivaría su estado de salud actual por acción de la vacuna AstraZeneca. ¿Qué opinás? Bueno, primero decirte que fue un tiempo donde había mucha incertidumbre, estaba marcada por las restricciones, estaba marcada por el miedo ante una pandemia producida por un virus que poco se sabía. Y que no teníamos nada para cubrirnos o defendernos, Nada. salvo un tapaboca, Exacto. que además tenía una cobertura parcial, los que más se comercializaban, ¿no? Exacto. Y en toda crisis lo más importante y lo más difícil es la toma de decisiones. Y el gobierno nacional en ese momento tomó una muy buena decisión, no tengo duda alguna, que fue la aplicación de la vacunación masiva para los argentinos. Por supuesto, con los errores que ameritaba el desconocimiento de esta situación. Pero había muy poca oferta de vacunas en el mundo. En una población con 8.000 millones de habitantes, había muy poca oferta para todos ellos. Por tal motivo, había que tomar decisiones que a lo mejor algunas veces fueron antipáticas, pero que yo creo que fue muy positivo que la Argentina haya sido uno de los países en el mundo donde se comenzó a vacunar con prontitud. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que utiliza como vectores adenovirus. Es una vacuna fabricada en Oxford, en Inglaterra, y también en India, porque tiene una sede en India. Era una vacuna extremadamente segura. Evidentemente que el mismo laboratorio aceptó que generaba un efecto adverso extremadamente infrecuente, pero extremadamente infrecuente, que era los efectos tromboembólicos que generaba la vacuna, ¿no? Pero, a ver, cualquier medicamento, cualquier biológico, está sujeto a que genere efectos no deseados, que se llaman. Sí, además en los prospectos los vamos viendo, ¿no? Los efectos que pueden ser más posibles hasta descender a efectos que de vez en cuando pueden aparecer, que sería este caso. Sí, tal cual, tal cual. Imagínate que se estima, pero a ver, te doy datos basados en evidencia científica robusta, que uno de cada 100.000 vacunados con la primera dosis puede hacer un efecto trombótico, y 0.5 ¿Uno cada cuánto? 100.000 vacunados, Claro. y 0.5 cada 100.000 vacunados con la segunda dosis. Es decir, cada 200.000 en la segunda En la dosis, segunda dosis. uno podría... Y a eso le tenemos que agregar que nosotros la primera etapa de vacunación fue la Sputnik. Sí, que también ¿Qué? utilizaba adenovirus. La primera dosis utilizaba el adenovirus 26 y la segunda AstraZeneca dosis no era fue el la adenovirus del 5. mensajero, ¿no? No, la que era ARN mensajero era la vacuna de Pfizer. Ahí está. Así que yo creo que se han salvado miles de millones de vidas con la aplicación de la vacuna. Evidentemente que a este señor que hace la denuncia, y que me imagino que tiene todo el derecho del mundo, evidentemente, para hacerla. Sí, y debe presenta estar- certificados médicos Sí. y todo. ¿Hay forma de comprobar científicamente que esa patología está directamente relacionada con la vacuna? Es muy difícil porque el mismo laboratorio, cuando uno se aplicaba la vacuna AstraZeneca, decía, si usted tiene algún evento trombótico o algún antecedente de trombofilia, por ejemplo, de ¿Qué es presencia... trombofilia? Perdóname, pero vamos a ir... Trombofilia son todos eventos que tienen que ver con la coagulación de la sangre, ¿no? Es como que se hacen pequeños Pequeños coágulos que están en el Exacto. torrente sanguíneo. Y el Exacto, problema es que exacto. por ahí estamos acostumbrados a los trombos que le decimos en las piernas, pero también pueden producirse en el cerebro, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, que ahí es que uno de donde los está la eventos cuestión. más raros que generaba la vacuna era trombos en lugares muy poco comunes, como los senos venosos cerebrales, por ejemplo. Sí.
Que Entonces, eso puede traer como consecuencia ciertas parálisis o ciertos problemas neurológicos. Por supuesto, hasta la muerte inclusive. Terminamos porque yo te interrumpí, estaba diciendo que AstraZeneca decía, cuando te va a colocar la vacuna y tenés ciertos rasgos de trombofílmicos, no te la coloques. De trombofilia o de algún trastorno de coagulación, por ejemplo, hay una patología que se llama von Willebrand, que es uno de los trastornos de coagulación más comunes que existen, no es una rareza, Néstor, y tiene que ver con una alteración en una proteína que transporta el factor 8 de coagulación. No te puedes vacunar con esta vacuna, pero había otras alternativas en el país en ese momento. Estaba la Sputnik, estaba la RNA mensajera, estaba la de Johnson & Johnson, que también utiliza un adenovector 26, que era el mismo que utilizaba la primera dosis de la Sputnik, y todas tienen eficacia. Pero ¿qué pasó? Pasó que estábamos en presencia de un virus que empezó a mutar. Entonces vos veías en las noticias que toda la semana aparecía un nuevo serotipo, una nueva variante de COVID, y muchas de esas variantes, por una cuestión natural de los virus, todos los virus, Néstor y Gustavo, tienen mecanismo de escape inmune. ¿Eso qué significa? Por una cuestión de supervivencia, el virus escapa a la acción de los anticuerpos neutralizantes, ya sea de las vacunas o también de la enfermedad natural. Y eso pasó con el COVID. Hasta que en noviembre del 2020 aparece Omicron, ¿te acordás? En Botswana, en el sur de África, que era, yo lo decía, y porque muchos infectólogos decíamos que esto venía a salvarnos del COVID, porque era un virus, una variante extremadamente democrática, porque afectaba de igual manera a vos que estabas vacunado, a mí que no estaba vacunado, a vos que habías pasado por la enfermedad natural, por virus salvaje, y a mí que estaba sano. Entonces generaba un nivel de anticuerpos neutralizantes en la población como si hubiera sido una vacunación universal, una vacunación masiva. Y eso ocurrió. A partir del 2020 tuvo una tendencia extremadamente descendente la circulación del COVID y sus variantes, ¿no? Esto nos lleva a algo que venimos viviendo los últimos años como una suerte de movida antivacuna. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, yo te decía en el café a vos y a vos, Gustavo, que yo nunca estigmatizo a los antivacunas. Yo creo que es un tema de credibilidad y hay que entenderlos y hay que tratar de persuadirlos con un mensaje claro, con un mensaje creíble, con un mensaje no contradictorio y sobre todo no agresivo. En el hipotético caso que el doctor Favaloro no haya muerto en el 2000 y que haya estado en el 2020, en la pandemia, la palabra de Favaloro sola era motivo de credibilidad. Si él decía, mire a la población, vacúnense, salían todos corriendo a vacunarse. Te puedo asegurar que hasta los antivacunas. ¿Por qué? Porque era la palabra del doctor Favaloro. Por ahí nosotros tuvimos muchos errores en buscar los interlocutores. La gente lo que busca es gente que sea confiable, que no tenga conflicto de interés con los laboratorios. La industria farmacéutica es muy compleja, hay muchos médicos que viven de los laboratorios. Entonces es importante saber que el que te dice algo no tiene ningún conflicto de interés. Eso es fundamental para tener credibilidad. Y después, intentar persuadirlo con un mensaje demasiado claro, ¿no? Te hago esta pregunta porque pienso que en el secretario de Estados Unidos encargado de medicina, Kennedy, es un antivacunas obsesivo, ¿no? Y digo, el riesgo de que aparezcan enfermedades que uno las creía desaparecidas, como la tuberculosis, por ejemplo. No te quepa la menor duda, van a empezar a reemerger patologías que vos creías que estaban erradicadas, como por ejemplo el sarampión, una de las principales. De hecho, que ahora pues, se publicó en The Guardian que el presidente Trump pidió que la vacuna triple viral sea desglosada y que se use primero la sarampión, después la de papera y después la rubiola. Eso va a generar un conflicto tremendamente importante en la población de Estados Unidos, no te quepa duda de lo que te digo, porque se pierde el principal objetivo, que el paciente llegue una sola vez a la consulta y sea vacunado. Si no, se pierde ese paciente para vacunar. ¿Ahí Eso habrá está algo del clarísimo. lobby farmacéutico o de los laboratorios? No lo sé, pero lo que estoy seguro que el señor Kennedy debe estar vacunado hasta para el moquillo. Claro.
no te quepa duda. Dice una cosa... Cinismo puro, hace cinismo otra. puro. Hablando del sarampión, interesante, porque tuvimos brotes muy cercanos de sarampión. ¿Cómo fue la vacunación justamente para prevenir esto en los últimos tiempos, en los últimos meses? Bueno, el virus sarampión es uno de los virus de mayor transmisibilidad. Imagínate que el que padece la enfermedad puede transmitir a 15 susceptibles, es muchísimo. Es más o menos como era Omicron en su momento, para hacer algo ejemplificador. Y para que el virus deje de circular, tiene que estar vacunada más del 95% de la población, y eso es muy raro. Hay muy pocos países en Latinoamérica que han llegado a esa tasa de vacunación y que son líderes en vacunación, como es Costa Rica, como es Chile, vecino nuestro, y también El Salvador. Entonces hay que seguir insistiendo en esa vacunación. No te quepa la menor duda, hay que seguir. En la vacunación escolar hubo información respecto a que en las estadísticas del país Salta tuvo el mejor promedio este año, 83 y algo por ciento, casi 84. Quiere decir, estamos lejos, con el caso del sarampión, del 95%, 10 puntos. Es así porque se distribuyeron y se dieron más de 200.000 dosis a niños. Sí, hay que hacer una salvedad a eso. El demografismo, no es lo mismo vacunar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vacunar en Salta. Vos en Ciudad Autónoma tenés un demografismo a lo mejor Sí, de más de 1.000, concentrada, una concentración más de 1.000 personas por kilómetro cuadrado, más y acá fácil, tenés menos de 10 por kilómetro cuadrado. Es más fácil ¿no? llegar y que llegue la Por gente. supuesto, al va a un lugar de edificio y vacunación. vacuna 44. Acá, para vacunar 44 en los valles, tenés que andar y andar. Acá tenemos una gran ventaja, y lo digo pero tajantemente, que es que tenemos una jefa del programa provincial de vacuna, que es absolutamente hiper eficaz, que es la doctora Adriana Jure, que en pandemia, solo en pandemia, ha vacunado en Salta a más de 300.000 personas para la gripe, en las casas, ¿no? en terreno. ¿no? Es decir, yendo a buscarlas a las personas. Sí, por supuesto. Así que nosotros estamos en tema de vacunación con el caballo del comisario. La última cortita porque se nos termina, pero la viruela. La viruela del mono. Sí. Dirás. Bueno, la viruela del mono también es una patología viral que para contagiarte tenés que estar, digamos, en un contacto estrecho y prolongado. Es decir, que no tiene la transmisibilidad que tiene tienen esto, porque no se transmite fundamentalmente, se transmite también por aerolización, pero con una carga viral bastante baja, pero se contagia más por contacto estrecho, como te decía, con las vesículas o con las ampollas del que padece la enfermedad. Gracias por venir. Perdón, una última. En cuanto a la vacuna de la gripe, que hemos insistido mucho que la gente se vacune, hay cierta idea de personas que, bueno, yo no me vacuné, voy a esperar para el año que viene. ¿Eso puede ser así o es mejor recomendar igual vacunas? No, hay que vacunarse urgente, aún en medio de este brote epidémico, ¿no? Y hay que vacunarse también para el herpes virus. Los que tenemos más de 60 años, hay que vacunarse, porque 1 de cada 3 de los que padecen la famosa culebrilla tienen lo que se llama neuritis posherpética, que es una patología extremadamente frustrante porque no hay nada que calme el dolor. Yo en algún momento la tuve y me acuerdo que era muy dolorosa, así que el único problema es el costo de esa vacuna. Es una vacuna cara, pero es más, son más caros es más cara la morfina. Bueno, buen cierre. Gracias, Antonio. Ha sido un gusto estar con ustedes, un placer.